Lo que vamos a hablar concretamente es del fraccionamiento en radioterapia enfocado al modelo lineal cuadrático. Estas charlas se plantean desde un punto de vista eminentemente práctico, aunque se van a dar también conceptos teóricos, lógicamente, pero se plantean desde un punto de vista eminentemente práctico y a un nivel bastante básico para no complicarlo. Creo que con el sistema este se pueden hacer preguntas a través del chat, etcétera. Está el Twitter del servicio, el correo, y cualquier cuestión, pregunta o cosa que queréis comentar, pues gustosísimamente os la atenderemos, ¿no? En cuanto al índice de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco de una breve reseña histórica del fraccionamiento en radioterapia. Vamos a hablar de los mecanismos de respuesta a la radiación, es decir, lo que está por debajo de cuando irradiamos a un paciente, lo que está ocurriendo en sus tejidos, en sus células, etc. Luego nos centraremos, por supuesto, en el modelo lineal cuadrático y en su aplicación práctica. Hablaremos también de la repoblación tumoral acelerada y de las modificaciones que se han hecho al modelo lineal cuadrático para incorporarla. Y voy a tocar un último punto, que es el hipofraccionamiento. Está tan de moda hoy día y es interesante tocarlo porque el hipofraccionamiento ha roto un poco una serie de conceptos que teníamos durante los últimos 20 años, pues el hipofraccionamiento ha venido un poco a alterarlos y demás. Todo ello va a estar siempre con ejemplos prácticos, que creo que es la mejor manera de aprender y la mejor manera de sacarle partido a lo que podáis de esta charla. Simplemente una reseña histórica, ¿no? El fraccionamiento de la dosis es la base del tratamiento radioterápico y no es algo nuevo. Es decir, hace ya más de 100 años ya discutía este médico que veis ahí, que se llama Leopold Freund, que era un médico que trabajaba en el Instituto de Dermatología de Viena, el que dirigía Kaposi, y este hombre se le atribuye el primer tratamiento con radioterapia. Era un paciente que tenía un nebus piloso en la espalda. Él leyó en la prensa que los trabajadores de tubos de rayos X se les depilaban los brazos y dijo, pues si esta nueva energía es capaz de depilar, se lo voy a aplicar a mi paciente, ¿no? Por eso se considera que fue el primero. Bueno, pues este médico ya desde el principio, y ya lo digo que son hace más de 120 años, habló de que había que fraccionar la dosis, que no se podía dar una dosis de una sola vez. Más adelante, principios del siglo pasado, en los años 20, etcétera, se establece lo que llamamos hoy día fraccionamiento clásico, fundamentalmente con las series de Cutar, que publica en 1920 y tantos, publica una serie de tumores de cabeza y cuello en los que cura el 25% de los pacientes, que era una barbaridad para aquella época, y también los trabajos de Regoz, que aparte de hacer publicar estudios en cáncer de cervix y demás, pues hizo el famoso experimento que habréis oído todos hablar de él, de irradiación de testículos de carnero, y que es un experimento muy elegante y muy interesante incluso para la época, ¿no? Y él lo que planteó fue, bueno, pues en el testículo tengo un modelo de un tejido, digamos, normal, que es el escroto, y el testículo, los túbulos seminíferos que producen el esperma, y que él lo consideraba que era como un tejido pues de proliferación rápida, como si fuera un tumor. Y comprobó que cuando hacía una dosis única producía esterilidad, pero también necrosis de la piel. Sin embargo, cuando fraccionaba la dosis, era capaz de producir esterilidad, pero no necrosaba la piel. Y fue otro dato más que se añadió pues, a todas las series que he dicho que se publicaban y que establecieron ya como tratamiento estándar el tratamiento fraccionado que tenemos hasta nuestros días, hasta ahora mismo, ¿no? En los años 60, a partir de los 60 y demás, se desarrolla la radiobiología, los cultivos celulares. Esto permite tener un modelo para estudiar la respuesta a la irradiación in vitro. Se establece la primera curva de supervivencia celular, células GILA, son células de cáncer de cervix, por Puck y Marcus, y se desarrolla el modelo lineal cuadrático. El desarrollo de este modelo permitió durante los años 80 hasta incluso los 2000, ahora está un poquito abandonado, que se desarrollaran esquemas de hiperfraccionamiento. Veremos muy someramente alguno de ellos, que están todos ellos basados en el modelo lineal cuadrático. Y como he dicho antes, pues a partir de los años 80 con la radiocirugía cerebral, pero más recientemente a partir, pues digamos, de este siglo prácticamente, pues los avances tecnológicos han dado lugar a
a las técnicas de hipofraccionamiento, SBRT, etcétera, ¿no? Que van asociadas, como luego veremos, pues a una tecnología muy avanzada. Como veis, el fraccionamiento de la dosis es algo que está desde el principio, desde los inicios de la radioterapia y que sigue siendo hoy día discutido. Para saber de dónde partimos, el tratamiento convencional que consideramos hoy día, que todos conocéis perfectamente, es un tratamiento que administra 1,8 Gray, 5 días por semana, y normalmente se utilizan 3 rangos de dosis, pueden ser más. Estas dosis que veis aquí se aplican a tumores epiteliales, el linfoma pues son dosis más bajas, como ya sabéis, y sería pues dar unas dosis en regiones en riesgo no afectas, como podrían ser las regiones ganglionares en tumores de cabeza y cuello, una dosis de 45 a 50 Grays. En el caso de enfermedad microscópica, estamos hablando de márgenes positivos en una cirugía o de extensión extracapsular en un ganglio, pues se dan 60 a 65 Grays, y para la enfermedad macroscópica pues en torno a 70 Grays, ¿no? Este esquema de tratamiento convencional tiene muchísimos años y sabemos que la toxicidad de este tratamiento se mantiene en cifras, en límites aceptables. Hoy día hablaríamos incluso de mucho menos del 1% con las técnicas modernas, pero por poner un rango de los años anteriores entre un 1 y un 5%. Y para hablar del modelo lineal cuadrático y para hablar de las bases del fraccionamiento hay que hablar de los mecanismos de respuesta a la irradiación. Ya os adelanto que los más importantes son los dos últimos, la reparación y la repoblación, especialmente la reparación. Esta capacidad de reparación del tejido sano es lo que constituye las bases biológicas del fraccionamiento. Si el tejido sano no fuera capaz de reparar, no hubiéramos podido hacer ningún tratamiento con radioterapia en ninguna época histórica, ¿no? Estos mecanismos ya los conocéis porque son de sobra conocidos: reoxigenación, redistribución del ciclo celular, repoblación y reparación. Vamos a ver muy brevemente, porque nos vamos a centrar, como he dicho, más en reparación, que es lo que más, y en repoblación, pero vamos a ver los otros. Sabéis que las células pueden estar en diferentes fases del ciclo celular, en reposo o en presíntesis, fase G0, G1, duplicación del DNA, que es la fase S, y luego una fase G2M, que es la fase de premitosis o mitosis. Bien, pues se da la característica de que la fase G2M es la más radiosensible del ciclo celular. Y también se da la circunstancia que la irradiación bloquea el ciclo en G2M a través de la activación de una serie de checkpoints que hay ahí y que no vamos a entrar en detalle, pero que lo que hace es que paraliza las células en esta fase G2M. De manera que si hacemos un tratamiento fraccionado, ¿qué va a ocurrir? Que supongamos que tras la primera dosis hay un reparto, digamos, homogéneo de las células en diferentes fases del ciclo, pero en las sucesivas dosis las vamos a encontrar en una fase más radiosensible, porque la irradiación va a pararlas en G2M, que es una fase más radiosensible. Y por tanto, este mecanismo va a favorecer que se fraccione la dosis, que se haga un fraccionamiento de la dosis. Esto ocurre también con todos los fármacos radiosensibilizantes, como son los taxanos y otros muchos, que lo que hacen es que paran la célula tumoral en G2M. Y por eso producen radiosensibilización. Por tanto, este mecanismo favorece que fraccionemos la dosis. El otro mecanismo es la reoxigenación. Explicado muy brevemente, en un tumor tenemos un vaso y el vaso tiene una capacidad de llevar oxígeno y nutrientes que no sobrepasa las 120-140 micras. Por más allá de esta distancia, el tejido no está bien oxigenado, está lo que llamamos un tejido hipóxico. Si está más lejos, incluso habrá un tejido necrótico, que ni siquiera las células están vivas, pero en general es un tejido hipóxico. El tejido tumoral, además, sabéis que tiene una vascularización muy mala y que no está muy bien irrigado, ¿no? Cuando irradiamos un tumor, en estas circunstancias, matamos primero a las células que están más oxigenadas, porque son aquellas que se están dividiendo. Estas células son las que llamamos la fracción de crecimiento del tumor y son las que se eliminan previamente. Al eliminarse estas células, dejan sitio para que células que estaban previamente en la zona hipóxica, que no les llegaba oxígeno, se acerquen a ese vaso y se reoxigenen. Y esto es lo que se denomina fenómeno de reoxigenación tumoral. Este fenómeno también favorece que se haga un tratamiento fraccionado, porque la ventaja de esto es, al hacer múltiples fracciones, vamos a tomar ventaja de este mecanismo, más células se van a reoxigenar y más células van a entrar en fases más sensibles del ciclo celular. Estos dos mecanismos que hemos visto, reoxigenación y redistribución en el ciclo, hay que decir que
no se han demostrado clínicamente plenamente. Hay muchos estudios in vitro, hay muchos estudios en animales de experimentación, pero en clínica pues no se ha conseguido tener una demostración clara de la importancia, de la cuantía de estos fenómenos. El siguiente fenómeno, si es más importante, es la reparación. Y para hablar de la reparación y para introducir el modelo lineal cuadrático tenemos que hablar de cultivos celulares, que consiste en echar células en unos pocillos, en unas placas, y estas células se irradian a diferentes dosis, y en una gráfica que tiene el eje el eje Y en escala logarítmica, vamos midiendo qué supervivencia tienen esas células cuando administramos, por ejemplo, 2 Grays, cuando administramos 4 Grays, 6 Grays, 8 Grays, perdón, y estas las colocamos, las unimos en una gráfica. Bien, pues lo que se vio desde el principio, que se hicieron este tipo de experimentos, es que estas curvas de supervivencia no son rectas. Estas curvas tienen siempre una zona, una curvatura, un hombro, un shoulder, que llaman también. Esas no son rectas exactamente. Tienen como una parte central un poquito más recta, un hombro, y luego van rectas al final. Y esto es prácticamente común a todas las líneas celulares, a todos los tipos de tejidos, aunque pueden variar. Unas tienen más, otras tienen menos, como veremos en las próximas diapositivas. Bien, pues este hombro es debido a la reparación. Y para explicarlo, tenemos que empezar diciendo que hay una parte de la irradiación que es no reparable. Esta parte no reparable es un daño que se produce cuando se juntan muchos haces de radiación en una zona y se producen lo que se llama, en la terminología anglosajona, daños múltiplemente dañados, zonas múltiplemente dañadas, ¿no? Estos son daño que no se puede reparar, es decir, que aunque la célula lo intente, no lo va a reparar, ¿no? Y si ponemos esta parte inicial y la continuamos, pues este sería un daño no reparable. Es decir, que si hubiera reparación completa estaríamos aquí, porque el no reparable no se puede reparar. A medida que vamos aumentando la dosis, ¿qué ocurre? Que la célula, como veis, se va separando, la curva celular, perdón, se va separando de la línea de reparación completa porque se van agotando su capacidad de reparación. Y entonces, como veis, va perdiendo capacidad de reparación a medida que aumentamos la dosis, hasta un punto en que al final, otra vez ya no hay ningún tipo de reparación porque la dosis es muy alta y no hay ningún tipo de reparación, y entonces pues tenemos también una línea recta, más dosis, más muerte celular, ¿no? Bien, por tanto es interesante saber que esta zona curvada se debe a la reparación. Y además se da también la característica cuando hacemos irradiación de cultivo celular, esta zona está en torno al fraccionamiento convencional, el fraccionamiento que utilizamos en la clínica. Dicho esto, el primer punto que tenemos que tener claro en cuanto a este modelo es que una mayor curvatura de la curva de supervivencia celular implica una mayor reparación y una menor curvatura implica una menor reparación. Esto es importante. Estamos todavía, luego pasaremos a la parte ya de tratamiento del paciente, estamos todavía con cultivos celulares y líneas celulares. El modelo lineal cuadrático es un modelo que existen otros, pero este es el que vamos a comentar hoy, el que más amplio uso tiene. Contempla solo dos partes de la curva de supervivencia. Un componente lineal, que es este que veis aquí en rojo, cuyo parámetro es alfa, multiplicado por la dosis, y este corresponde a ese daño que no es reparable, como hemos visto antes. Sería alfa por la dosis. Y un componente cuadrático, que es este curvado, que el parámetro es el parámetro beta, depende de este parámetro, por la dosis al cuadrado. Este modelo tiene también una explicación mecanicista. El daño, el daño que corresponde al componente lineal sería el daño producido por un haz de radiación que produce el mismo haz dos roturas dobles de cadena, que normalmente las roturas dobles no se pueden reparar. Mientras que el componente cuadrático sería el debido a dos haces diferentes que confluyen en una zona para producir dos roturas dobles, y por eso es dependiente de la dosis al cuadrado. Esta es la explicación mecanicista. La fórmula es que la fracción superviviente en cada punto pues es E elevado a menos alfa por la dosis menos beta por la dosis al cuadrado. Esta es la fórmula de este tipo de líneas, ¿no? De este tipo de línea. Bien, ya sabemos que más curvatura es más reparación, ya tenemos un modelo que más o menos lo podemos manejar, pero
nos surge un problema. ¿Cómo medimos la curvatura? Es decir, para poder aplicar este modelo tenemos que saber, no podemos decir está un poquito más curvadita, menos curvadita, tenemos que tener un parámetro. Y ese parámetro es el cociente alfa beta. Este es un parámetro que nos hemos inventado para poder medir la curvatura de la curva de supervivencia. Conceptualmente es una medida de la curvatura de supervivencia y por tanto de la capacidad de reparación del tejido. Como decía, conceptualmente es la dosis, el cociente alfa beta se mide en Grace, a la cual los efectos del componente alfa y los del componente beta son iguales. Si aquí prolongamos el efecto del componente lineal, del componente alfa, que sería esta línea de aquí, este sería el efecto debido al componente alfa, y si unimos esta línea con esta, este sería el efecto debido al componente beta. En el punto en el que estos dos componentes son iguales, este es el cociente alfa beta y se mide en Grace porque está en este eje, ¿no? En el eje de ordenadas. Ya os podéis dar cuenta que si la curva tiene una diferente curvatura, va a tener diferentes cocientes alfa beta. Y entonces por esto este parámetro nos permite muy bien diferenciar tejidos que reparan más y tejidos que reparan menos. Y para introducir el modelo lineal cuadrático tenemos que hablar también de una de las grandes virtudes del modelo lineal cuadrático. Luego veremos algún ejemplo de otros modelos porque fallaron. Y una de esas grandes virtudes del modelo lineal cuadrático es que distingue dos tipos de tejidos. Por una parte están los tejidos de respuesta aguda, que son fundamentalmente los epitelios. Son tejidos que están jerarquizados, que significa que hay una capa basal. Esta capa basal, las células se van diferenciando progresivamente y luego se produce una pérdida celular. Es decir, están en una jerarquía de eso. Son tejidos que están en constante división. De hecho, el turnover de la mucosa, es decir, el tiempo en el que una célula tarda en pasar de la capa basal hasta perderse por arriba, pues se conocen muchos tejidos. En la piel está en torno a 7-10 días, el intestino entre 4 o 6 días, etc. Por tanto, son tejidos en constante división. No tienen reparación, muy poca reparación estos tejidos, porque es que no tienen posibilidad de reparar, se están dividiendo constantemente, no hay esa reparación, tienen poca. Y son los responsables de la toxicidad aguda, porque son los epitelios, mucositis, diarrea, etcétera, todo está producido por esta. Por eso se llaman tejidos de respuesta aguda, responsables de la toxicidad aguda. ¿De acuerdo? Luego hay otros tejidos que son tejidos de respuesta tardía. Aquí estamos hablando de los parénquimas bien diferenciados, hígado, riñón, pulmón, etc. Estos tejidos o no se dividen nunca, como ocurre con el sistema nervioso, o se dividen solo tras un estímulo, como ocurre con el hígado, por ejemplo, que se puede regenerar, pero siempre que produzcamos un daño en alguna parte del hígado. En estos tejidos que tienen, como digo, muy poca o ninguna división, sí que hay una alta reparación. El organismo es muy sabio y son tejidos que tienen mucho valor para el organismo y entonces lo que hace es repararlos, intentar repararlos. Como además no tienen división, es muy fácil que se reparen. Por tanto, estos tejidos tienen mucha reparación y son además los responsables de la toxicidad tardía, la fibrosis, la toxicidad renal, pulmonar, etc., ¿no? Son este tipo de tejidos. Como he dicho antes, el modelo lineal cuadrático, una de las grandes ventajas que tiene es que es capaz de diferenciar estos dos tipos de tejidos. Luego veremos cómo se hace, lo veremos en detalle. Bien, volviendo a lo que habíamos visto antes, y ya sabiendo que con este modelo lineal cuadrático, con nuestro cociente alfa beta y demás, podemos clasificar los tejidos, pues vemos que los tejidos de respuesta tardía que tienen curvas muy curvadas, ya lo sabíamos, ¿no? Tejidos de respuesta tardía que reparan, curvas muy curvadas, tienen cocientes alfa beta muy bajos, porque el punto en el que la dosis debida al componente alfa beta está muy para abajo, bajos cocientes alfa beta. Los tejidos de respuesta aguda y los tumores que tienen curvas más rectas, el componente debido al componente lineal alfa o cuadrático beta se produce más tarde y por tanto tienen altos cocientes alfa beta. Entonces, este cociente alfa beta es diferente según la capacidad de reparación del tejido y es diferente para tejido de respuesta aguda y tejido de respuesta tardía. El modelo lineal cuadrático, digamos que hace los cálculos de forma diferente para estos tejidos, o más bien que incluye el cociente alfa beta en el cálculo de las dosis. Por tanto, segundo cuadrito que tenéis que tener muy claro en mente es que los tejidos tardíos que tienen curvas más curvadas porque tienen más reparación, tienen bajos cocientes alfa beta,
y que los tejidos de respuesta aguda, que son responsables de la toxicidad aguda, tienen menos curvatura, son más rectas, menos reparación y mayor cociente alfa-beta. Es evidente que los cocientes alfa-beta no se conocen sus valores para todos los tejidos ni para todas las células. Hay muchos estudios experimentales, hay también pues, extrapolación de series clínicas y demás para hacer su cálculo, pero no se conocen del todo. Sí que utilizamos a la hora de hacer los cálculos unos valores generales, ¿no? Los tejidos normales, como norma general, se coge un cociente alfa-beta de 3 Grays. El sistema nervioso entre 1 y 3. Puede ser 1 para el nervio óptico, 3 para cerebro, 2 para médula, etc. Los tejidos de respuesta aguda y la mayor parte de los tumores se coge como norma general 10 Grays. Mientras que los tumores benignos están en torno a 2-3 Grays, como luego veremos. También hay algunos tumores malignos que lo están, que luego lo veremos. Estos son los valores del cociente alfa-beta que utilizamos habitualmente para hacer los cálculos del modelo lineal cuadrático. Que evidentemente podemos utilizar otros si tenemos suficiente bibliografía o queremos hacerlo o queremos experimentar o lo que sea. Bien, hasta aquí habíamos estado hablando de celulitas y demás, y bueno, y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el tratamiento de un paciente? Pues tiene que ver mucho porque en un tratamiento en un paciente fraccionado, la supervivencia final que obtenemos es la suma de las sucesivas curvas de supervivencia, como podéis ver aquí. Es decir, que aquí el resultado final estaríamos en una supervivencia por aquí al sumar todas las curvas de supervivencia individuales. Y ya estaréis pensando que como la forma de las curvas de supervivencia es diferente en tejidos de respuesta aguda y tejidos de respuesta tardía, el resultado final también va a ser diferente en estos dos tipos de tejidos. Y eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Para entenderlo mejor, lo he enfocado de una forma práctica. Vamos a administrar 12 Grays, pero con dos esquemas. 6 fracciones de 2 Grays o 3 fracciones de 4. Y vamos a ver qué pasa con los tejidos de respuesta aguda y tumores. Si vemos la curva es esta, y si sumamos las 6 curvas de supervivencia para dar 6 fracciones, para dar 12 Grays, nos quedamos aquí. Es decir, nos quedamos en esta supervivencia final. Si en vez de dar 6 fracciones damos 3, sumamos 3 curvas de supervivencia aquí y tendríamos esta curva de supervivencia final. Como veis, la diferencia que hay en tejido de respuesta aguda de tumores entre administrar 6 fracciones o administrar 3 fracciones es muy pequeña. Es muy pequeña. Que no se ve. Ahí, perdón, que estaba poniendo, disculpad que estaba poniendo el cursor mal. Vale, como veis aquí la diferencia es muy pequeña. ¿Qué ocurre en los tejidos de respuesta tardía? Los tejidos de respuesta tardía, por el contrario, que tienen, como hemos visto, curvas más curvadas porque reparan más y tienen bajos cocientes alfa-beta, si administramos el tratamiento en 6 fracciones, como veis aquí, obtenemos una supervivencia determinada. Sin embargo, si el mismo tratamiento lo administramos en 3 fracciones, veis que la diferencia del efecto biológico es muy grande. Es muy grande. Y esto es fácilmente entendible porque un tejido de respuesta tardía repara. Si tú haces muchas fracciones, le vas a dejar que entre cada fracción repare. Si haces menos fracciones, no va a reparar entre fracciones. Por tanto, tiene una explicación clara y además por lo que hemos visto, ¿no? De manera que ya con todo esto en mente, pues tenemos ya otra cosa más, es que los tejidos de respuesta aguda y tardía dependen un poco de la dosis por fracción, mientras que los tejidos de respuesta tardía dependen mucho de la dosis por fracción, como hemos visto, ¿no? Y aquí tenéis en la tercera diapositiva que os tenéis que grabar a fuego en la memoria, que es esta: tejidos de respuesta aguda y tumores, poca reparación, curvas rectas, alto cociente alfa-beta y poca dependencia de la dosis por fracción. Tejidos de respuesta tardía, mucha reparación, mayor curvatura, bajos cocientes alfa-beta y mucha dependencia de la dosis por fracción. Y ya con esta introducción podemos pasar a hablar ya del modelo lineal cuadrático. Ya sabéis que ya hemos dicho antes que desarrolla a partir de la radiobiología, de la irradiación de cultivos celulares. Es un modelo matemático con una explicación mecanicista que la hemos visto antes, pero es una explicación, en realidad es un modelo matemático,
Y las ventajas grandes que tiene es que es un modelo de muy fácil aplicación, sobre todo en ajuste de dosis, en clínica, cálculo de dosis acumuladas en reirradiación, diseño de estudios clínicos. Por otro lado, se ajusta muy bien a la observación clínica dentro de un rango. Luego veremos en qué rango lo podemos aplicar, en qué rango no, pero se ajusta muy bien a la observación clínica. Otra cosa muy importante, y estos puntos son importantes, estos últimos, es que no proporciona valores absolutos. Siempre hay que hacerlo comparativo frente a un régimen estándar. La dosis biológica efectiva es una, digamos, modificación matemática de una dosis real y no tiene valor en sí misma si la comparamos con algo. En los ejemplos lo vamos a ver muy claro. Y la cosa también muy importante es que nunca va a sustituir a un juicio clínico. El juicio clínico predomina sobre todo, ¿no? Sobre cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero sobre todo tiene la gran ventaja que se ajusta muy bien a la clínica y sobre todo, que lo hemos visto ya antes, tiene la grandísima ventaja que diferencia entre lo que es el tumor y los tejidos de respuesta aguda y los tejidos de respuesta tardía, la toxicidad tardía, con lo cual nos permite también, utilizando este modelo, pues tener unos niveles de seguridad muy aceptables dentro, como he dicho, de un rango, ¿eh? La fórmula la sabéis todos, pero es sencilla. La dosis biológica efectiva, que hay que utilizar siempre el mismo parámetro alfabeta cuando se comparan dosis biológicas. Tú puedes utilizar el que quieras, pero si vas a sumar o restar dosis, siempre hay que hacer el mismo cociente alfabeta, ¿no? Es la dosis real, que es la dosis por fracción por el número de fracciones, por un factor de corrección, que es directamente proporcional a la dosis por fracción e inversamente proporcional al cociente alfabeta. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos calcular la DBE. El parámetro, ya lo sabéis, es la dosis biológica efectiva y el aspecto interesante es que nosotros podemos sumar una dosis biológica con otra, es igual a una con otra, etcétera, ¿no? Pero siempre, como he dicho, siempre es muy importante que si hacemos este tipo de operaciones, tenemos que utilizar el mismo alfabeta en todos. No puedes comparar una DBE con una alfabeta de 3, sumar una DBE con una alfabeta de 10, siempre el mismo, ¿no? Y luego, para que esto quede más claro, siempre cuando hablamos, a la hora de hacer la anotación, cuando hablamos de que tiene una DBE de 100 Grays, tenemos que poner un subíndice aquí abajo, un subíndice en el que nos indique el cociente alfabeta que hemos utilizado. 3, 10 o lo que sea. Vale, y como las cosas, como mejor se aprenden, es viendo ejemplos, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? El primero que vamos a ver es un paciente que comienza un tratamiento radical de 33 fracciones de 2 Gray fracción. Y entonces cuando lleva 10 fracciones se detectan metástasis a distancia y desde el punto de vista médico se decide para que el paciente empiece la quimio antes y demás, pues vamos a terminar de forma paliativa, ¿no? Y se decide administrar un tratamiento equivalente a un 10 por 300, ¿no? Entonces, siempre que hacemos cálculos con modelo lineal cuadrático, siempre lo primero de todo es tener un tratamiento de referencia. ¿Qué le queremos dar al paciente en realidad? ¿Qué es lo que queremos? Pues le queremos dar un tratamiento de 10 por 300, ¿no? De manera que, a ver si consigo pillar el ratón, aquí ya, perdón. Un tratamiento de 10 por 300. Entonces, aplicamos el modelo, que es muy sencillo, y son 10 Grays por 3 Grays por fracción, por el factor de corrección, que lo veis ahí, pues nada, es 1 más dosis por fracción 3 partido por 10. Vamos a coger 10 porque estamos analizando tumor. Entonces nos sale una dosis biológica efectiva de 39 Grays sub 10 porque estamos viendo tumor. ¿Qué tratamiento ha recibido ya el paciente? Lo tenemos abajo. El tratamiento que ya ha recibido el paciente lo tenemos aquí abajo. Bueno, tengo yo con el ratón. El que ha recibido pues son 10 Grays de 2 Gray fracción. Lo tenemos ahí y ahí tenéis el cálculo. Multiplicaríamos 20 por el factor de corrección, que son 1 más 2 partido 2 por 10. Ha recibido ya 24 Grays sub 10. Veis aquí que aunque el fraccionamiento es diferente, ya tenemos una unidad para poder compararlos. Entonces decimos, ¿qué tratamiento le queda? Pues muy fácil. Nosotros queremos darle la DBE 1, ¿no? Que es un 10 por 300. Le hemos dado ya 24 Grays, que es la DBE 2. ¿Qué nos queda? Pues nos queda una dosis determinada a 3 Gray fracción, ¿no? Por 1 más 3 Gray fracción partido por alfabeta, que es 10. Despejamos la D, y si despejamos la D nos sale 11,5 Grays, que aproximadamente a 3 Gray fracción viene a suponer 4 fracciones. Entonces este paciente le terminamos con 4 fracciones y le habríamos hecho un equivalente a un 10 por 300.
y le hemos completado el tratamiento que queríamos darle. Podemos hacer, y os lo dejo para ejercicio, podemos ver cómo influiría este cambio de fraccionamiento en el tejido normal. Es decir, hacemos el cálculo de lo que le vamos a dar, pero con una alfabeta de 3, ¿no? Podríamos hacerlo también. Vale, el ejemplo segundo es un paciente que tiene previsto un tratamiento de 25 fracciones de 2 Gray fracción. Cuando lleva 16, de pronto llegan unas vacaciones, coinciden con una revisión del aparato, que coinciden con no sé qué, y entonces, pues, clínicamente vamos a terminar el tratamiento en 5 días, que es lo que me queda, ¿no? Por supuesto, como siempre, por el tipo de tratamiento, el tipo de paciente, etcétera, se considera que esto es adecuado desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces tenemos que calcular qué dosis le tengo que dar cada día durante estos 5 días y en este caso lo que más nos preocuparía, como vamos a cortar mucho el tratamiento, son las complicaciones. Por tanto, vamos a enfocarlo inicialmente desde el punto de vista de la toxicidad en tejidos de respuesta tardía. Tratamiento de referencia lo tenemos ahí arriba. Aquí lo tenemos, el tratamiento de referencia. Son 25 fracciones a 2 Gray fracción por el factor de corrección 1 más dosis por fracción partido por 3, 83 Gray sub 3. ¿Vale? Si calculamos el tratamiento que ha recibido ya, eso es lo que le queremos dar, ¿no? 25 por 2. Calculamos el tratamiento que ya ha recibido, que son 16 fracciones de 2 Gray fracción por el factor de corrección, lo repito, para no, que sale 53,12. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular lo que nos queda, que sería lo que le queremos dar, sería igual a lo que ya le hemos dado más los 5 días que nos quedan. En este caso, serían 5 fracciones por una dosis por fracción que desconocemos, por 1 más dosis por fracción partido por 3. Si resolvemos esta ecuación, nos queda una ecuación de segundo grado, que seguro que todos sabéis resolver fácilmente. Nos quedarían 5 dosis por fracción al cuadrado más 15 dosis por fracción, menos 89,54, igual a 0. Despejamos eso y nos sale una dosis por fracción de 2,99 Grays. Esto quiere decir que de forma bastante segura podemos decir que un tratamiento de 25 fracciones de 2 Grays es equivalente en toxicidad del tejido sano a un tratamiento de 16 Grays por 2 Grays fracción más 5 Grays por 2,99 Grays por fracción. Y ya tenemos, digamos, la seguridad de que no le vamos a causar un daño en tejido sano al paciente. Pero vamos a ir un poco más allá, porque yo digo, vale, no le causo un daño, pero el tumor lo voy a tratar igual, lo voy a tratar menos, pues calculamos lo que va a pasar con el tumor. Y entonces vemos que el tratamiento de referencia para tumor, estamos hablando de una DBE de 60 Grays sub 10, y lo que le hemos administrado son 16 Grays, lo tenemos ahí abajo, a ver si consigo el ratón, 16 Grays, 16 Grays por 2 Grays fracción más 5 Grays por 2,99, calculamos, nos sale 57,8. Como podéis ver, a efectos del tumor le vamos a dar un poquito menos de dosis. Esto no es dosis real, es DBE, ¿eh? Un poquito menos de dosis. Esto probablemente, teniendo en cuenta que vamos a aumentar la dosis por fracción y demás, y vamos a cortar el tratamiento, no tiene ningún tipo de efecto. Luego veremos que podríamos hacer esto calculando también la repoblación, luego lo vamos a ver, pero de momento solo queríamos ver esto, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, que es un ejemplo real también, y en este ejemplo pues es en 1978 un médico indio, el doctor Singh, tenía sus pacientes con cáncer de cervix que vivían muy lejos del centro de tratamiento y entonces pues faltaba mucho y demás, y entonces pues con buen criterio se le ocurre decir, pues voy a diseñar un nuevo esquema que tengan que venir menos veces y demás. Entonces consulta las TDF. Las tablas de TDF eran las tablas que había antiguamente para hacer equivalencia de dosis, y entonces calcula según estas tablas y le sale que puede administrar 5 fracciones de 5,8 Grays más una fracción de 6,7 Grays en 4 semanas, y que con estas 6 fracciones ya ha tratado correctamente a las pacientes. Y él, según las tablas TDF, pues hubiera estado lo correcto. ¿Qué pasó con estas pacientes? Nosotros hoy podríamos decirle, le podríamos haber dicho qué hubiera pasado con estas pacientes si lo analizamos desde el punto de vista del modelo. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces tenemos el tratamiento de referencia, como siempre, es 25 fracciones a 2 Grays fracción, 83 Grays sub 3. El tratamiento experimental que él planteaba a estas pacientes lo tenéis aquí. Eran 5 fracciones de 5,8 por
el factor de corrección, 5,8 partido por 3, más una fracción de 6,7, etcétera, sale 106,7 Gray sub 3, ¿no? Si esto lo pasamos, como veis ya, un incremento bastante grande de la DBE en tejido de respuesta tardía. Si esto lo pasamos, lo normalizamos a 2 Gray fracción, que también se puede hacer, es decir, cogemos la DBE y lo calculamos para 2 Gray fracción, esto también se puede hacer, nos sale que le hubiera dado una dosis real de 64,27 Grays en la pelvis. Es decir, un incremento de dosis de un 28,5%. Hoy día, si el doctor Sin si nos hubiera preguntado, le hubiéramos dicho que no lo hiciera porque sería esperable una gran toxicidad de ese tratamiento. Este médico lo publicó lo que había pasado con las enfermas y lo que dijo es, el título de hecho era 2 esquemas con el mismo TDF, sin embargo con una toxicidad muy diferente, ¿no? Se murieron un 20% de las pacientes por toxicidad y porque cada una dosis de 65 Grays a toda la pelvis, pues una dosis muy importante y demás. También tengo que aclarar para alguno que esté pensando que bueno, yo esa dosis la puedo dar, estamos hablando sin la tecnología de la que disponemos hoy día, estamos hablando del año 1978. A lo mejor hoy día eso lo podríamos hacer con volúmenes pequeños y demás. Y ya con esto terminamos la primera parte de la charla, que hemos hablado fundamentalmente de la reparación. Y la proliferación tras irradiación es un fenómeno normal, fisiológico, que se produce en todos los tejidos cuando los irradiamos y que consiste en una proliferación acelerada que lo que trata es de contrarrestar los efectos de la radiación, de contrarrestar la muerte celular. Como digo, se produce en todos los tejidos, tanto en tejidos normales como en los tumores, ¿no? En los tejidos normales es un mecanismo protector, en realidad, mientras que en los tumores empeora los resultados de la radiación, lo vamos a ver luego en detalle. Pero que esta proliferación, como digo, es algo que se produce en todos los tejidos, ¿no? Está muy en relación también pues, con los fenómenos de cicatrización, etcétera, porque el organismo tiene esa forma, digamos, de restaurar una pérdida celular que se produzca por una agresión. La influencia que tiene esta repoblación en la práctica de la radioterapia la vamos a explicar muy bien viendo muy brevemente, porque hay muchas más cosas que explicar aquí, pero lo vamos a simplificar a lo que nos interesa, que es la cinética celular de la mucositis, que es un efecto que tenemos todos diariamente en la consulta, ¿no? Cuando nosotros irradiamos un tejido, una mucosa oral, que es un tejido de respuesta aguda, con un turnover de la mucosa de 7 a 14 días, es decir, que una célula tarda 7 a 14 días en pasar desde la capa basal hasta que se produce la pérdida celular por arriba, pues cuando irradiamos este tejido, las células que más afectan son las células de la capa basal, porque son células más indiferenciadas y son las que tienen un mayor efecto a la irradiación, ¿no? Son las que son más sensibles, Las células más maduras son más resistentes. Por tanto, ¿qué pasa al principio cuando irradiamos a un paciente? ¿Qué ocurre la primera semana? La primera semana el paciente probablemente no se queje mucho, no le pasa nada, pero la capa basal ya está perdiendo células, está perdiendo células con el tratamiento, porque como digo es la parte más sensible. Clínicamente el paciente todavía no le aparece una mucositis clínicamente visible, puede que tenga dolor, puede que tenga alguna clínica. Cuando ya pasan estos 14 días y ya no hay recambio celular, ¿qué ocurre? Pues que ya al no haber recambio celular aparece la mucositis clínica. Ya no suben células para arriba y aparece la mucositis clínica, ¿no? Y aquí se produce lo que se llama una repoblación acelerada, pero en este caso un tejido normal, que es la mucosa. El organismo es muy sabio y lo que hace es que en vez de la célula de la capa basal, en vez de producir más células, de diferenciarse, lo que hace es que produce muchas más células de la capa basal, para que esa capa basal esté bien surtida, para que pueda tapar el hueco. Se divide de forma acelerada y cubre toda la capa basal. De manera que una vez que se establece una mucositis, de mayor o menor severidad, dependiendo de la quimio que lleve el paciente, etcétera, no va increciendo hasta el final del tratamiento, porque probablemente no podríamos acabar los tratamientos, sino que llega a un punto que se queda más o menos estable, con mayor o menor toxicidad. También hay que decir que esto se empeora con la quimio, por ejemplo, pero esta repoblación acelerada al menos permite que la mucosa tape un poquito los huecos que ha dejado esa muerte celular.
Como digo, este fenómeno es más complejo porque influye la infección por hongos, productos como el óxido nitroso y demás. Bueno, hay muchas más cosas que se salen mucho del objetivo de esta charla y no lo vamos a comentar, porque esto es lo que nos interesa. Por tanto, los tejidos de respuesta aguda, ¿de qué dependen? Dijimos que no dependían de la dosis por fracción. Sin embargo, si acortamos el tiempo de tratamiento o aumentamos la dosis total, dificultamos este fenómeno de repoblación porque agotamos la capacidad que tiene esa capa basal de repoblar. Y teniendo en cuenta que los tejidos de respuesta aguda tienen mucha repoblación, mientras que los tejidos de respuesta tardía tienen muy poca repoblación, porque no se dividen, como hemos dicho antes, pues deducimos que el tiempo de tratamiento influye en la toxicidad aguda, pero no en la tardía. El tiempo y la dosis total influyen en la toxicidad aguda, pero no en la tardía. ¿De acuerdo? De manera que si lo ponemos más sencillo de entender, la toxicidad aguda depende de la dosis total y del tiempo en el que se administre. A efectos prácticos, yo siempre digo a los residentes que es fácil tener en cuenta, por ejemplo, la dosis semanal que se administra, es más sencillo para entender. Todo lo que sobrepase 900 o 1000 centigrados semana tendrá una toxicidad mayor que si estamos en un régimen convencional. Como dijimos antes, sin embargo, la toxicidad tardía, la dosis total y el tiempo de tratamiento no influyen, y lo que sí influye es la dosis por fracción. ¿Vale? O sea que la repoblación lo que influye sobre todo es en los tejidos de respuesta aguda. Luego veremos en los tumores, por supuesto, pero de momento los tejidos de respuesta aguda. Y el siguiente esquema que os tenéis que grabar en la cabeza, ya completando un poco todo esto, es que los de respuesta aguda de los tumores, poca reparación, curvas rectas, mucho alfa-beta, poca dependencia de la dosis por fracción, tienen mucha repoblación y por tanto dependen del tiempo de tratamiento, de dosis semanal o como lo queráis enfocar. Los tejidos de respuesta tardía, por el contrario, que reparan mucho, tienen mayor curvatura, menos cocientes alfa-beta, tienen mucha dependencia de la dosis por fracción, no se dividen o se dividen muy poquito y por tanto tienen poca dependencia del tiempo de tratamiento. ¿Vale? Y ahora sí que pasamos a otro punto que es de suma importancia en radioterapia, que es la repoblación tumoral acelerada. Este mismo fenómeno que hemos visto en el tejido sano, que es protector, en el tumor también se produce. Además, se produce de una forma muy llamativa porque el tumor es un tejido que se divide muchísimo y entonces tiene muchísima división y por tanto tiene mucha repoblación, ¿no? Está absolutamente demostrada, tanto en experimentación animal como analizando series, de forma indirecta, etc. Es una causa de fracaso del tratamiento radioterápico que tiene que ser así reconocida. Se han hecho muchos intentos históricamente de tener algún parámetro que nos determinara si un tejido va a repoblar o no va a repoblar, en qué tumores podemos parar, en cuáles no, pero no hay ningún parámetro clínico que podamos utilizar así de forma fácil para determinar este tipo qué tipo de tejido si repuebla más o repuebla menos. Muy importante es que es una causa de fracaso. En experimentación animal, como veis aquí en la diapositiva, cuando nosotros irradiamos un ratón, el tumor va creciendo, como veis aquí, llega un punto que lo irradiamos y el tumor deja de crecer. Pero pasado un tiempo vuelve a crecer otra vez a la misma velocidad que si no hubiéramos hecho irradiación, o sea, como si continuáramos esta línea por aquí, ¿de acuerdo? Si vemos en ese tumor el porcentaje de células clonogénicas, es decir, aquellas células que en un tumor se están dividiendo, ahora pues, se habla mucho de las stem cell, que son células que tienen mucha división, etcétera, pues vemos que ya desde el mismo momento que hemos irradiado ya se disparan estas células clonogénicas que son las responsables de la repoblación tumoral. Por tanto, en experimental está demostrado y en clínica también, desde hace muchísimos años. Esta gráfica que os pongo son del año de Matusalén, de cáncer de cervix, en las cuales veis el tiempo de tratamiento aquí y el control tumoral. Aumentamos el tiempo de tratamiento, bajamos el control tumoral. En cabeza y cuello todavía mucho más llamativo. Bajamos el tiempo, aumentamos el tiempo de tratamiento, disminuye el control tumoral. Entonces también existen evidencias clínicas, aunque son indirectas, pero son muy claras. Alargamos el tiempo de tratamiento, empeoramos el control local. También hay otra demostración que la veremos luego, que es que cuando hacemos esquemas en los que acortamos el tratamiento, mejoramos el control local
Y también es un dato indirecto de que la repoblación tumoral existe, es un fenómeno que nadie duda hoy día. En cuanto a esta repoblación, sí que tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Entre ellas, que siempre hay un periodo de latencia, no empieza el primer día de la irradiación, hay un periodo de latencia, ¿vale? Este periodo de latencia está entre 14 y 28 días desde el comienzo de la irradiación, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? Tampoco se sabe con exactitud, pero está por ahí. A la hora de hacer los cálculos, que hay que incluirlo, pues uno puede coger 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas, lo que quiera, ¿eh? Esto implica dos cosas. Primero, que un retraso en las últimas semanas es peor que un retraso en las primeras, es decir, que si un paciente interrumpe las últimas semanas es más grave a efectos de su control tumoral que si interrumpe las primeras, y que en algunas situaciones clínicas es mejor esperar un poco a empezar que no interrumpir. Si nosotros sabemos que en 2 semanas se juntan las vacaciones de Navidad, una revisión de la máquina y una tormenta ciclogénica del siglo, pues lo que vamos a hacer es decir, es preferible que el paciente empiece 2 semanas más tarde y no lo interrumpo al final del tratamiento, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay que ver, que esto también está demostrado por el doctor Girisky, que ya lo publicó hace muchos años, que cuando se hace quimioterapia neoadyuvante, los tumores cuando llegan ya a la radioterapia ya vienen con la repoblación acelerada en marcha, es decir, no existe ese periodo de latencia. Esto puede explicar que en los ensayos que hubo, por ejemplo, en cáncer de cervix de neoadyuvancia, pues hubo un fracaso. No solamente es que no iba mejor la neoadyuvancia, sino que las pacientes que recibieron neoadyuvancia iban peor, ¿no? Y una de las explicaciones era esta, ¿vale? Y luego una cosa muy interesante es que puede ser contrarrestada con cambios en el fraccionamiento o la dosis total, es decir, haciendo fraccionamientos alterados, que lo vamos a ver también en detalle porque interesa también a lo que estamos hablando. ¿Todos los tumores tienen mucha repoblación? No. Son, en realidad, afortunadamente, los que tienen repoblación mucha son pocos. Los que más tienen son cabeza y cuello y cervix, por supuesto, pulmón, esófago y medulloblastoma. Yo diría que estos 5 son los que más hay. Cabeza y cuello se lleva la palma. Veis aquí la pérdida de control local por cada día que pierde un paciente está en torno al 1 al 12%, al 2%, perdón. Esto quiere decir que un paciente que pierda 10 días de tratamiento, supongamos, puede perder entre un 10 y un 20% de control local. Es una cifra espectacular, ¿eh? Y tenemos que tenerla en cuenta, aunque muchas veces en la clínica no se haga por mil razones, ¿no? Entre otras por temas organizativos de los servicios y demás, que cuesta mucho organizarlo, ¿no? Hay guías en las que ya hay recomendaciones de en qué pacientes hay que hacer una modificación del tratamiento. Y en esos pacientes en los que hay que hacer modificación son, por supuesto, cabeza y cuello, cervix, pulmón, medulloblastoma, esófago, también se incluyen vagina, piel, vejiga y cuando hay quimioterapia no adyuvante, ¿vale? Es decir que en todos estos pacientes se recomienda hacer una modificación de dosis. Bien, como os he dicho antes, otra demostración más de que acortar el tratamiento es bueno son los esquemas de hiperfraccionamiento. Ahora mismo los pobrecitos esquemas de hiperfraccionamiento se han quedado como nada comparados con todo lo que nos ha venido del hipofraccionamiento y demás, pero realmente tienen bastante evidencia clínica de que son beneficiosos y en algunas circunstancias los podemos utilizar como, por ejemplo, que hacemos aquí en nuestro servicio en algunas ocasiones, paciente a la que no se le puede poner quimioterapia concomitante de cabeza y cuello, por ejemplo, pues una buena alternativa, y no queremos ponerle o no se puede poner cetuximab tampoco, una buena alternativa es hacer un tratamiento hiperfraccionado porque vamos a compensar la pérdida de control por no ponerle quimio, la podemos quizá compensar con este fraccionamiento alterado. Esto que os presento aquí es el metaanálisis de Muris, archifamoso, en el cual él lo que analizó fue diversos esquemas de acortamiento del tratamiento que los dividió en hiperfraccionamiento, en fraccionamiento acelerado sin disminución de la dosis, es decir, con concomitant boost, y luego un fraccionamiento acelerado con disminución de la dosis. Solo os voy a comentar los dos primeros, y entonces, como veis, en
En naranja está el tratamiento convencional y en azul el tratamiento experimental. En el caso del hiperfraccionamiento hay un beneficio en supervivencia que está en torno a un 8%, si desde aquí soy capaz de ver la diapositiva, más o menos en torno a un 8%, una diferencia muy importante. El tratamiento del concomitant, sin embargo, en supervivencia no parece que demostró mucho beneficio. Pero fijaros en control local. En control local, bueno, por supuesto la P entre todos los grupos sí que era muy significativa. En control local veis aquí que tenemos cerca de un 10% de beneficio, de mejor control local cuando hacemos menos recidivas, cuando hacemos un hiperfraccionamiento con un riesgo relativo de 0,76, que es muy importante, que también ocurría cuando hacíamos el concomitant boost, que veis aquí, fraccionamiento acelerado sin disminución de la dosis total, ¿no? Por tanto, esto es una evidencia también de que acortar el tratamiento mejora el control de los pacientes. Y es una evidencia también de que la repoblación es un fenómeno que es muy importante en el tratamiento con radioterapia. Nos podríamos extender más en el tema del hiperfraccionamiento, pero se nos sale del tema y, como digo, no tenemos que pasar del tiempo. El modelo lineal cuadrático también tiene esto en cuenta y entonces lo que hace es calcular, como ya hacíamos, la dosis total por un factor de corrección, pero le resta este factor de corrección, además del dependiente de la dosis por fracción y de alfa beta, le resta la pérdida que tiene de dosis biológica efectiva por los días que han pasado, por la pérdida de días. Y esto es el tiempo de tratamiento menos el tiempo de latencia, que podemos coger 28 Gray si queremos, y por un factor K. Hay otras fórmulas que veréis, lo quiero aclarar esto, que veréis en la literatura o en una presentación o así, que utilizan el TPOT para hacer los cálculos. El TPOT es un parámetro que no se conoce en la mayor parte de los tumores. Además hay que conocer el alfa también, el parámetro alfa, que no se conoce. Entonces es mucho mejor utilizar este factor K, que conceptualmente es aquella dosis que es necesaria para compensar el alargamiento de un día en el tratamiento, en el tiempo total de tratamiento. En general está en torno a 0,5, 1 Gray. Entonces esta es la fórmula que tenemos y esta fórmula solo se aplica cuando estamos haciendo cálculos sobre tumor, no se aplica en tejido sano ni en tejido de respuesta aguda, solo cuando hacemos cálculos sobre tumor. Y solo lo aplicamos en aquellos tumores que realmente tienen una capacidad de repoblación importante, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Este factor K no es muy conocido para todos los tumores, como digo, está entre 0,5 y 1. Si ponemos 0,9, pues acertaremos para cabeza y cuello y cervix, que es lo que más hay que utilizar. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que dice la literatura en cabeza y cuello, diversos trabajos, etcétera, pues en torno a 0,9 más o menos, ¿no? Diríamos que podemos utilizar como un factor K y el resto pues ya lo conocéis, ¿no? Como hemos dicho antes, lo más fácil para ver esto pues es irnos a los ejemplos, ¿no? Y vamos a poner uno del propio servicio, que es cómo nos puede servir también el modelo lineal cuadrático para hacer el diseño de estudios clínicos. En el año 98, Sicilia años 20 casi, en el servicio de oncología radioterápica, pues nos preocupa el bajo control relativo que tenían los tumores de glotis, T2, esto es real, todo lo que voy a contar, respecto a los T1 y T2 de supraglotis respecto a los T1 de glotis, que tienen un control muy alto, ¿no? Entonces, como los tumores de laringe pierden mucho tiempo, o sea, pierden mucho control con el alargamiento del tiempo, decidimos diseñar un protocolo que en aquel momento, ingenuos de nosotros, pensábamos que iba a ser perfecto, para intentar mejorar el control local sin empeorar los efectos en los tejidos sanos. El objetivo era aumentar la dosis al tumor, manteniendo la toxicidad en los tejidos sanos. Y dijimos, bueno, como la repoblación se produce en las últimas semanas de tratamiento, vamos a hacer dos fases. La primera, vamos a hacer un hiperfraccionamiento acelerado, pero muy moderadito, porque dábamos 1,1 Gray, dos fracciones al día, hasta 41,8. Y luego ya la segunda fase, que es cuando más repoblación hay, y cuando hacíamos las reducciones de volumen, pues le íbamos a dar 1,25 por 2 Gray fracción hasta completar 74,3 en 6,5 semanas. Acortábamos pues media semana, una semana el tratamiento. Y lo hicimos haciendo cálculos, evidentemente. Entonces aquí lo tenéis. No os voy a ir repitiendo porque ya sois expertos en la formulación, os digo solamente el resultado final, pero lo podéis hacer en casa.
Como siempre, tratamiento de referencia que hacíamos, 70 Grays, 70,2 o 1,8, para el tejido sano era 112,3 Gray sub 3, es decir, esta era la DBE para tejido sano. La DBE para tumor de nuestro tratamiento de referencia, la que veníamos haciendo siempre, eran 58,5 porque le restábamos la pérdida por el tiempo de tratamiento, 55 días menos un tiempo de latencia de 28 días que le pusimos. Y nos salía 58,5 Grays sub 10 porque estábamos hablando. Y cuando nos íbamos a calcular el tratamiento experimental que diseñamos, pues teníamos que para tejido sano teníamos una DB de 103 Gray sub 3, es decir, que bajábamos la DB en tejidos sanos. Dijimos, mira qué bien, no le vamos a hacer más daño al tejido sano. Y en tumor, sin embargo, si hacemos todo el cálculo aquí, nos salía el 68,5 Gray sub 10, es decir, habíamos aumentado la dosis al tumor, con lo cual, pues todo perfecto. ¿Cuál fue la realidad? Que cuando llevábamos 10 pacientes nos encontramos que una toxicidad inesperada. Inesperada que tuvimos incluso entre esos 10 pacientes una laringectomía por toxicidad. Y esto fue debido a que los pacientes tuvieron una toxicidad aguda muy importante. Hay que tener en cuenta que en esas fechas nosotros no hacíamos IMRT, por ejemplo, y estábamos dando, en el caso de la última parte, pues estábamos dando casi 2,5 Grays al día, vamos, 2,5 Grays al día, con lo cual tuvieron unos efectos agudos importantes. E interpretamos que esta toxicidad tardía no era debido al fraccionamiento, puesto que no estábamos dando una dosis por dosis, sino al denominado consequential late effect, que esto está descrito en la literatura, y que son efectos, digamos, para explicarlo de forma sencilla y que nadie me critique, son efectos debidos a la cicatriz de la toxicidad aguda. Debidos a la cicatriz de la toxicidad aguda. Bien, para explicar otro ejemplo de cálculo de diseños de estudios clínicos y demás, voy a comentar este estudio randomizado, que este sí está publicado, del grupo Gortec, y este estudio está, todo el estudio calculado y diseñado desde el punto de vista del modelo lineal cuadrático. Ellos tenían un brazo convencional, que es este que veis arriba, 70 Grays, 2 Gray fracción, veis aquí, perdón, 70 Grays a 2 Gray fracción, 49 días, y hicieron un tratamiento experimental que era bastante acelerado, que era este que tenéis aquí abajo, que eran 64 Grays, 2 Gray fracción, 2 fracciones día, y se daba en 23 días, con lo cual la reducción del tiempo de tratamiento pues era bastante importante, ¿no? ¿Qué resultados tuvo este estudio? Pues casi los podríamos adelantar. ¿Qué ocurriría con los tejidos de respuesta aguda? Aquí están dando 2 Grays por fracción, 2 fracciones al día, 4 Grays al día, estaban dando 2000 centigrays a la semana, con lo cual estaban casi duplicando la dosis semanal que se da habitualmente, con lo cual lo esperable es que hubiera mucha toxicidad aguda. Y efectivamente, en la publicación que hicieron, como veis, hubo una diferencia muy llamativa. Toxicidad de cualquier tipo casi la triplicaba, con un 78% de toxicidades grado 3 de mucosas, y en todos los casos significativamente peor toxicidad aguda. Pero bueno, esto era algo esperable y algo que imagino los autores pues tenían en cuenta y esperaban que ocurriera, ¿no? ¿Y qué pasaría con los tejidos de respuesta tardía, con la toxicidad tardía? Pues para eso tenemos que hacer cálculos, Y entonces hacemos los cálculos aquí. El tratamiento convencional tendría una DBE de unos 116,2 Grays sub 3, mientras que el experimental tenía una DBE de 106,2 Grays sub 3. Es decir, estaban dando menos dosis biológica efectiva para tejidos sanos de respuesta tardía que la otra. Y efectivamente en la publicación pues no hubo prácticamente diferencias significativas entre el tratamiento. Hubo un pequeño incremento, 19 a 24%, pero no significativo. En laringe, sin embargo, prácticamente iguales, pero no fue significativo, es decir, no aumentaron la toxicidad. Hay que decir también que este estudio se hizo en un momento en el que las técnicas de irradiación pues eran mucho mejores y evidentemente se preserva mucho más el tejido sano con una MRT que no con una 3D y demás, ¿no? ¿Y el tumor? ¿Qué pasó? Porque el objetivo de cualquier ensayo clínico es mejorar el control. Pues aquí lo tenéis. Si calculamos, si os dais cuenta, fijaros qué curioso que en el brazo experimental esto vale 0. Porque esto no se puede considerar negativo, no se le puede sumar un efecto, sino que esto se considera 0 cuando
el periodo de latencia es superior al tiempo de tratamiento, pues que no ha dado tiempo a que el tumor ni siquiera inicie la repoblación, luego esto lo consideramos cero. Aquí, como veis, hubo un incremento de la dosis biológica efectiva del tumor y, por tanto, esto se reflejó en los resultados. Era mucho mejor este esquema que el esquema convencional. ¿Vale? Por tanto, ya hemos visto que para pequeñas modificaciones de dosis, para diseño de estudios clínicos y demás, el modelo Millán cuadrático es perfectamente factible y utilizable. Otro aspecto que nos interesa mucho es el manejo de las interrupciones en radioterapia. Ya hemos visto previamente, no lo voy a repetir, el problema que tiene el alargar los tratamientos. En radioterapia cada vez hay más interrupciones por 1000 motivos, por las revisiones, por tal, cada vez paramos más tiempo las máquinas. No sé si esto lo ha estudiado alguien, pero seguro que si lo estudia alguien va a ver que en las últimas décadas cada vez la máquina para más por diversos motivos. Y luego están las interrupciones no programadas del paciente que se pone malo, que no viene o lo que sea. Entonces tenemos básicamente 4 estrategias para manejar las interrupciones. Estas 4 que tenéis aquí debajo, que se enmarcan en 2 grupos, ¿vale? Por una parte es hacer un tratamiento acelerado, es un intento de mantener OTTs, Overall Treatment Time, que es el tiempo total de tratamiento, para que, si alguno no... Mantener el tiempo total de tratamiento. Entonces, aquí tenemos 2 alternativas. Una es tratar los fines de semana. En ese caso, el tiempo total es el mismo, la dosis por fracción es la misma, la dosis total es la misma, pues, digamos, sería el mecanismo más perfecto de todos, porque no produciríamos ninguna alteración de nada. Es todo lo mismo y demás. Sí que es verdad que podría ser que diéramos un poquito más de dosis semanal, pero es muy poco, porque incluso con sábados y domingos apenas aumentaríamos la dosis semanal. Podemos también hacer algún esquema de fraccionamiento acelerado, un concomitant boost, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que en algunos días dar 2 sesiones, una por la mañana, otra por la tarde. Eso lo hacemos en muchas ocasiones en todos los servicios, ¿no? Siempre aquí sí que es absolutamente importante dejar 6 a 8 horas entre cada fracción. ¿Por qué? Porque hay que dejar que el tejido sano repare. Hay dudas, y no vamos a entrar en detalle porque es que no nos da tiempo, pero hay dudas de si hay un componente lento de reparación, etcétera, pero no vamos a entrar aquí en eso, sino que como mínimo 6-8 horas. El paciente, en la mayor parte de los servicios, hoy día tratamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues se puede tratar por la mañana y luego por la noche, y sin más problemas, ¿no? En este caso también mantendríamos todo igual, tiempo total de tratamiento igual, dosis por fracción igual, dosis total igual, lo único que igualmente con el otro, pues aumentaríamos un poquito la dosis semanal, pero probablemente no tuviera ninguna trascendencia con el paciente, ¿no? Luego, el segundo grupo de estrategias sería compensar el retraso. Y aquí lo que hacemos es ajustar por dosis biológica efectiva. Y aquí tenemos 2 formas de hacerlo. Una parte, aumentamos la dosis por fracción para compensar, intentando mantener el tiempo total de tratamiento igual. La dosis por fracción sería mayor y la dosis total sería menor, igual o incluso mayor. Puede ser cualquiera de las 3 cosas dependiendo de cómo quede el ajuste. Y otra forma que podemos utilizar es aumentar simplemente la dosis total. Entonces aquí aumentaríamos el tiempo total de tratamiento, no lo mantendríamos, pero lo compensaríamos porque estamos dando más dosis al final. Estamos dando más dosis total. Esta quizás es la forma más sencillita, luego vamos a verla. Por ejemplo, nosotros aquí, durante la pandemia COVID, el protocolo que teníamos nosotros, pues era en pacientes en los cuales había riesgo de que el retraso de tratamiento pues, influyera en la respuesta, pues lo que hicimos fue aumentar la dosis en 0,6 grays por día perdido hasta un máximo de 6 grays, porque claro, llega un punto que no se podía más. Fue la estrategia que adoptamos. Y como vengo diciendo que esta charla es eminentemente práctica, básica, práctica, para enterarnos todos un poco, vamos a poner ejemplos prácticos. Aquí tenemos un paciente con un cáncer de orofaringe que tiene previsto un tratamiento de 70 grays en 35 sesiones, ¿vale? Este es su tratamiento, el que tenéis aquí. Este es el calendario del tratamiento del paciente. En 7 semanas, si no me equivoco, sí, 7 semanas. ¿Vale? Entonces, resulta que en la tercera semana de tratamiento se produce una interrupción durante toda la semana. Toda la semana se produce una interrupción. Entonces, si hiciéramos el tratamiento normal, si no hacemos nada, pues alargaría una semana el tiempo total de tratamiento. Trataríamos aquí la semana que le falta al final y nos iríamos a 8 semanas de tratamiento. Hemos alargado una semana.
Como eso tiene efectos malos sobre el paciente, pues lo que vamos a hacer es ver cómo lo compensamos, ¿no? Hay que decir que en muchas ocasiones esto es lo que se hace. Es complicado en un funcionamiento de un servicio normal el implementar este tipo de medidas, pero desde luego sería muy deseable. Bien, la primera medida que hemos dicho, la más sencilla, es tratar los fines de semana. Sé que todos estaréis pensando que no hay personal, los servicios no están abiertos, etcétera, pero esto es una charla puramente académica y lo tenemos que contemplar así. Aquí fíjate que fácil, pierde esta semana, simplemente contratar cada sábado y el último día tratamos 2 días, ya hemos compensado. La semana que ha perdido se la damos el fin de semana y mantenemos el tiempo total, dosis por fracción, todo igual y perfecto. Si no queremos hacer esto, podemos hacer también concomitant boost. Entonces, como nos quedan 5 fracciones, el viernes podemos dar 2 fracciones, una por la mañana, otra por la tarde. En caso de que hagamos un tratamiento secuencial, podríamos hacer el campo amplio por la mañana y el boost por la tarde, etcétera. Si hacemos boost integrado, que se hace a la mayoría, pues nada, dar la dosis por la mañana y por la tarde. Con darle aquí estos 4 viernes, darle doble sesión y un miércoles más, o incluso esta pasarla al lunes. Es decir, yo aquí lo he puesto para que se haga perfecto, pero no pasaría nada si esto lo pasas al lunes, apenas habría perdido un día, o sea que tampoco sería mucho problema, ¿no? Ya lo hemos compensado, ya no tenemos ningún problema, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si se produce la 7ª semana? Ya no tenemos margen ni de prácticamente nada porque estamos ya en la última semana de tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos? Solo nos queda aumentar dosis por fracción o el aumento de la dosis total, ¿vale? Entonces, aumentar dosis por fracción, calculamos la DBE del tratamiento previsto, como siempre, de referencia para tejido sano y tumor. ¿Qué queríamos darle? 35 por 2, 116 para tejido sano y para tumor, considerando el tiempo que inicialmente íbamos a tardar, 67,8. Para mantener la dosis en el tumor, es decir, para seguir manteniendo estos 67,8 y que no haya pérdida para esa pérdida, pues tendríamos que dar lo que le hemos dado ya, que son 30 fracciones de 2 grifracción, y lo multiplicamos por 2 grifracción, que es lo que le hemos dado, y aquí multiplicaríamos por 5 días, de la semana esa que ha perdido, se la vamos a dar la dosis por fracción, que no la conocemos, aquí la ponemos también, es el mismo ejemplo que antes, que nos va a salir una ecuación de segundo grado, y aquí le restamos porque aún así, aun con todo, vamos a aumentar un poquito el tiempo, porque como es la 7ª semana, solo nos queda ya la siguiente, ¿no? Vamos a aumentar un poquito el tiempo, por cero, perdón, disculpad lo del este que no me aclaro. Vamos a aumentar un poquito el tiempo, sale 0,9. Si resolvemos esto, que es fácil resolverlo, pues nos sale que teníamos que dar 5 fracciones de 2,62 Grays, ¿vale? Y así compensaríamos y el paciente no tenía ninguna pérdida, ¿no? Vale, hemos compensado el tumor, que en cierto modo era lo que queríamos, que no perdiéramos, pero a veces el compensar conlleva más toxicidad. Entonces decimos, se lo podemos dar esto, y entonces hacemos el cálculo, que lo tenéis abajo, aquí tenemos abajo, y decimos, bueno, le hemos dado 30 por 2 más 5 por esto, tal y cual, bueno, lo calculamos que es fácil. Como es tejido sano, aquí si os dais cuenta ya no cuento el tiempo de tratamiento, no se cuenta, para el tejido sano no se mete. Nos sale 124,5 Grays. Comparado con 116 prácticamente es casi lo mismo. Es un aumento del 6,7%, pero no de la dosis, de la DBE, no de la dosis. Ni siquiera de los efectos, porque esto estamos hablando de dosis biológica efectiva, no de clínica realmente de efectos, ¿no? Entonces, esto probablemente, vamos, si yo esto lo tuviera que hacer, y alguna vez lo hemos hecho, me parecería aceptable. Esto, si lo pasamos a un fraccionamiento convencional, si normalizamos a 2 grifracción, es como si le diéramos 75, que bueno, pues totalmente aceptable, ¿no? También repito lo que he dicho antes, la disponibilidad que tenemos hoy de técnicas, pues esto, digamos que no nos asustaría absolutamente nada, ¿no? Pero la charla es, desde el punto de vista académico, se han conectado muchos residentes y hay que dar las bases, que es lo que interesa, ¿vale? Entonces, en este paciente que haríamos, ha perdido esta semana, 2,62, 2,62, 2,62 y ya está. Este paciente, aunque ha alargado una semana de tratamiento, pero hemos compensado esa pérdida como aumentando la dosis por fracción y hemos mantenido, en cierto modo, los efectos sobre el tejido sano y por tanto, este paciente le hemos beneficiado, ¿no?
Otra posibilidad que tenemos, la que hemos visto antes, es aumentar la dosis. 7 días por 0,9, pues sale 6,3 grays. Entonces, si aquí le damos la semana esta que ha perdido, más luego le damos 3 dosis más, pues al final más o menos hemos compensado. Esta forma también es sencilla, lo único es que puede llegar a un punto que no nos dé para compensar, pues si ha perdido muchos días, pues no nos da para compensar, pero bueno, también es una forma sencilla. También es verdad que, así como en cabeza y cuello y cervix, podemos utilizar estas cifras en otras patologías, pues no se sabe muy bien. Pero bueno, es la cuarta estrategia de ajuste de dosis de un paciente que ha perdido días en el tratamiento. Nos llega el hipofraccionamiento. Este tipo de técnica está ligado al desarrollo tecnológico. Aquí no estamos hablando de modelos biológicos, de nada. Esto es porque disponemos de una serie de técnicas, IMRT, GRT, SBRT, inmovilizadores, gating, fiducial, en fin, no os voy a aburrir con todo eso. Estas técnicas evolucionaron desde la radiocirugía para tratamiento de lesiones del sistema nervioso central, que tiene muchos años y se ha ido perfeccionando, pero lo que quiero dejaros es que no procede, digamos, de una base. De hecho, las bases biológicas son muy poco conocidas, consiste, vamos, como hipofraccionamiento, supone administrados de hipofracción superiores a 2 grays, sería, bueno, digamos, a nivel conceptual, ¿no? Entendemos otra cosa por hipofraccionamiento. Clásicamente, pues se ha utilizado como en paliativos, se daban 2,5, 3 grays, 8 grays incluso, en tratamientos paliativos. Y digo, he puesto aquí aproximadamente hoy día en qué dosis nos manejamos por fracción, pero esto puede estar sujeto a cambios, a opiniones, etc. Estamos todos de acuerdo que el convencional 1,52, que el hipofraccionamiento sería más de entre 2 y 8 grays, ¿no? Yo diría que más de 6 grays se puede considerar como un hipofraccionamiento. Radioterapia ablativa más de, el guión está mal puesto, perdonad, es más de 8 o de 6 a 8 grays, lógicamente, creo que lo entendéis, perdonad el error. Y las dosis ablativas hablamos siempre de dosis de más de 10 grays, ¿no? Actualmente en la SBRT estamos dando dosis de más de 10 grays en casi todas las localizaciones, exceptuando algunas, Y bueno, cuando hablamos de hipofraccionamiento, pues estamos dando estas dosis muy altas. He dicho antes que no hay unas bases de por qué funciona el hipofraccionamiento, pero la realidad es que funciona. Esa realidad es impepinable. Las evidencias clínicas demuestran que el hipofraccionamiento moderado en próstata y mama, así como la SBRT, proporciona un control tumoral elevado. Incluso en la SBRT, como veis aquí, es el estudio famoso, el COMET, que aunque es un fase 2 y con todas las críticas por heterogeneidad y demás, es el primer estudio, es la prueba de concepto de que un tratamiento local agresivo puede conseguir tasas de control local muy altas y unas diferencias cuando no se hace importante. Luego, funcionar funciona. ¿Por qué funciona? Pues aquí podemos más que nada especular más que otra cosa. El acortamiento del tiempo total de tratamiento sería una posibilidad. Hemos dicho que alargar el tiempo total de tratamiento empeora los resultados si lo acortamos, y aquí lo acortamos muchísimo, sobre todo los hipofraccionamientos más extremos, la SBRT. Actuación sobre células hipóxicas también podría ser otro mecanismo, es decir, que al dar dosis muy alta, las células hipóxicas que son más radioresistentes podrían morir, y esta es otra posibilidad. Eliminación de stem cell, que tienen potencial clonogénico, que son más radioresistentes, es también otra teoría y que puede que lleve mucho sentido. Y sobre todo daño vascular, es la apoptosis del endotelio, daño de la microvasculatura. Aquí os presento los resultados de un estudio experimental en el que dar dosis altas por fracción inhibe la vasculatura, como veis aquí, inhibe completamente la vasculatura, ¿no? Entonces, pues puede ser uno de los mecanismos implementados. Yo he intentado sintetizar aquí, esto no os fiéis 100% ni muchísimo menos, pero cuando se dan dosis de más de 10 grays, pues hay una muerte tumoral muy importante. Esta propia muerte tumoral va a liberar determinadas sustancias que ya por sí van a producir una disfunción de la microvasculatura,
pero además se va a poner en marcha un tipo de apoptosis que es muy característica de radiación, que es la vía de la ceramida, que surge a partir del daño de la membrana endotelial, y que esta apoptosis del endotelio va a incrementar todavía más el daño vascular. Yo creo que las cosas van un poco por ahí, pero no se sabe muy bien, ¿eh? No se conocen muy bien los mecanismos finales. Y una pregunta interesante que surge y que nos hacemos diariamente: ¿se puede utilizar el modelo lineal cuadrático en todo el rango de hipofraccionamientos? Es decir, si yo hago una radiocirugía de 25 Grays, ¿lo puedo utilizar? Pues aquí tenemos algunos trabajos experimentales, como este que tenéis aquí, que es de ajuste del modelo lineal cuadrático a determinadas, que este modelo dice que hasta 14, 16 Grays es seguro, por fracción, es seguro. A partir de ahí ya el ajuste no es tan bueno. Completamente seguro es hasta 12 Grays, yo creo que nadie lo duda, por fracción es completamente seguro y se puede utilizar. Yo diría que hasta 18 Grays por fracción incluso también, aunque digo con estas salvedades de que, bueno, hay algunos estudios que dicen que no. Y digo que por encima de 15 Grays se debe utilizar con cautela, pero, sin embargo, cuando se hacen extrapolaciones de series clínicas, también sirve para predecir. Esto que veis aquí es la curva de cáncer de pulmón tratado con SBRT, evaluado en términos de la dosis biológica efectiva. Veis que cuando se dan más de 100, estos son el control tumoral de diversos estudios, no he puesto las referencias, por no caben, de diversos estudios, y los que tenían menos pues están por aquí, y entonces vemos que por encima de una dB de 100, pues bueno, parece que hay más control. Esto indicaría que incluso en dosis mayores que se dan en pulmón, a veces sean 18, 20 Grays, incluso algunos estudios con más, pues parece que sigue funcionando, ¿no? De manera que yo creo que se puede utilizar, y de hecho aquí en el servicio pues lo utilizamos, ¿no? Siempre, evidentemente, con el juicio clínico por delante, que eso lo hemos dicho al principio. Esto no deja de ser un modelo matemático, pero la clínica, el juicio y el razonamiento clínico están por encima de todo, ¿no? El hipofraccionamiento moderado, es decir, a dosis relativamente no muy altas, es más efectivo en aquellos tumores que tienen bajos cocientes de alfa beta, porque claro, estos en realidad se comportan como si fuera tejido sano, ¿no? Y esto ocurre sobre todo en tumores de mama, en tumores de próstata y en tumores benignos cerebrales, neurinoma del acústico, etcétera, ¿no? Y curiosamente son las patologías en las que más se ha desarrollado el hipofraccionamiento, ¿no? En la mama se ha estimado un alfa beta del tumor de 4, en vez de 10, aquí se ha estimado de 4, ¿eh? Y se ha estimado un alfa beta de los tejidos sanos, básicamente pared torácica y pulmón, pues en torno a 3, 3,5. Esto, como digo, mucho proviene de series experimentales y demás, puede estar sujeto a discusión, pero para la explicación de ahora, pues nos sirve. Son tumores que tienen poca repoblación, se dividen poco, y además en las mamas que está separado del tejido sano. Es un modelo idóneo para ensayar el hipofraccionamiento. En próstata tenemos ya un ejemplo extremo, porque resulta que el alfa beta del tumor, que se estima en 1,7, todos sabéis que la próstata es un tumor que se divide muy lentamente. Sin embargo, el alfa beta inrecto está estimada en 3,8. Esto se extrapola de estudios clínicos. Está en 3,8. Aquí es que ocurre al revés. El alfa beta del tejido sano es mayor que el alfa beta del tejido tumoral, con lo cual seguramente aquí va a haber mucho beneficio. Y además tiene muy poquita repoblación, ¿vale? Muy poca repoblación. Y en tumores benignos hay menos datos, pero bueno, alfa beta del tumor está en torno a 1,2 y del cerebro 3, con lo cual también es un tipo de tumor muy favorable para que ensayemos algún tipo de hipofraccionamiento, ¿no? Vale, pues vamos a analizar esto con el modelo lineal cuadrático, a ver si más o menos podemos decir, con la salvedad que digo, que estamos en rango. En este caso sí estamos con alfa betas y con fraccionamientos asequibles, porque estamos con fraccionamientos en este caso, que es el estudio del Fast Forward, de 5 fracciones de 5,2 Grays. Es decir, comparado, como veis aquí, comparo este estudio del esquema de referencia, 40 Grays, 15 fracciones a 2,66 de fracción, con 26, 5,2 Grays en 5 fracciones. Hacemos como siempre para el tumor, el tratamiento convencional, pues nos sale como 66,6 Grays sub 4. El experimental tenía un poquito menos de efecto sobre el tumor, 59,4, pero esto me sirve para explicar que probablemente con los hipofraccionamientos se ponen en marcha otros mecanismos, los que hemos visto, de hipoxia, de células hipóxicas, de daño vascular, etcétera,
que posiblemente compensen esta pequeña dosis biológica inferior, porque la realidad es que el estudio lo que reporta es que hay mejor control local, o al menos no hay inferioridad. No quiero ser exacto porque el estudio es de no inferioridad, no hay inferioridad entre uno y otro, y bueno, aquí pues lo vemos que prácticamente, aunque hay una diferencia, pero no es mucho. Y en tejido sano, el tratamiento convencional 75,4 y el hipofraccionado tiene 71,6. Tampoco aumenta de forma muy llamativa, y esto mismo pues lo vemos reflejado en la publicación. Sí que es verdad que en la de 27 Grace sí que hay un poquito más, un riesgo relativo de 1,55, pero bueno, son cifras bastante parecidas, y de hecho el estudio concluye que no hay diferencias en cuanto a la toxicidad entre los dos esquemas. Aunque esto, bueno, pues esto se puede considerar, quiero decir, esto es el cálculo que uno hace, luego ya en clínica puede pensar lo que uno quiera, ¿no? El ensayo este, si no me equivoco, está pensado pues para pacientes mayores, etcétera, ¿no? Y en la próstata vamos a analizar 3 esquemas diferentes. Tenemos un esquema estándar, 74 a dogrefracción. Bueno, esto de estándar lo podéis poner entre comillas, pero lo hago así a efectos didácticos. La dosis biológica en recto sería, es decir, en el tejido sano, serían 74, tenemos aquí, perdón, 74, aquí tenéis en recto, 74, bueno, hacemos el cálculo y sale 112,5 Gray sub 3,8, porque hemos cogido un alfabeta de 3,8, que es el que tiene el recto, y la DB en el tumor del fraccionamiento, digamos, convencional o estándar, como lo quieras llamar, son 160 Gray 1,7, que es el alfabeta del tumor, ¿vale? El primer esquema, que es uno de Arcangeli, que administra 62 Grays en 3,1 Grays por fracción, como veis aquí. Calculamos la DB en recto y vemos que es prácticamente la misma, prácticamente la misma que la otra, es decir, no cabe esperar que haya una mayor toxicidad en recto con este esquema, y de hecho no la hubo. Y la dosis biológica sobre el tumor, aquí la tenemos, es ligeramente superior a la otra, es decir, que al menos podemos esperar una no inferioridad, sino una superioridad, pero al menos una no inferioridad respecto al otro tratamiento, y efectivamente eso es lo que dicen los resultados del estudio. Otro esquema, este un poquito más extremo, el hipofraccionamiento, que son 33,5 y 6,7 en esta publicación, Grays por fracción, pues lo mismo. La dosis biológica para el recto vemos aquí que está en 92,46, que es incluso menor que la que tenemos en el fraccionamiento convencional, y la dosis en tumor se mantiene prácticamente igual a la que damos en convencional y prácticamente igual a la que damos en este tipo de hipofraccionamiento. Luego, estos esquemas se pueden considerar entre todos ellos 3 equivalentes, y así es como hoy día lo considera mucha gente, quitando quizá el último esquema, pero hoy día se consideran como equivalente. Y vemos que también en un rango de dosis un poquito más alto, el modelo lineal cuadrático nos puede servir para interpretar series y demás. Y ya que llevamos un poquito más de hora y media, pues nada, yo solo como conclusiones decir que el modelo lineal cuadrático se ajusta muy bien a la clínica, especialmente en un rango de dosis que hemos visto. Ajuste de dosis, diseño de nuevos esquemas de tratamiento y análisis de resultados clínicos, es muy apropiado hacerlo. Que en dosis por acción por encima de 15 Grays se puede utilizar con cautela, pero que se puede utilizar. Y que las interrupciones en tumores de cabeza y cuello, cervix, pulmón y esófago son muy perjudiciales para el control, y debe intentarse una compensación del retraso, que como hemos visto hasta ahora, pues se puede hacer con este modelo que hemos desarrollado. Y